Hola, bienvenidos a mi canal, a este primer video estrenando el canal de YouTube de ciberseguridad. Ya he publicado otros videos, pero usualmente son shorts o en vivos que he hecho en TikTok, Instagram, cosas por el estilo. Y en uno de esos en vivos les comenté que iba a dar un webinar sobre las consecuencias del phishing y algunos me dijeron que estaban interesados en que se los compartiera a ustedes también, entonces decidí grabar este pequeño video aprovechando que ya tenemos la presentación hecha y que ya tengo el contenido para grabárselos. Entonces estaré más o menos dando el webinar que di hoy a la mañana, lo estaré dando de nuevo y publicándoselos en YouTube. Esta presentación está más enfocada en las consecuencias del phishing, no tanto en qué es el phishing, cómo identificarlo y cómo prevenirlo. Sí hay algunos pequeños detallitos ahí, sin embargo no es el principal motivo de esta presentación, es más como que mostrar algunos casos recientes de las verdaderas consecuencias y gastos y costos que puede llegar a generar un ataque de phishing. Entonces, iniciemos con esto. Primero, un poquito de tendencias de phishing entre 2024 y 2025 que hemos estado viendo. A principios de 2025, el 50% de las brechas corporativas que se han reportado vienen iniciadas por un ataque de phishing. Esto comparado contra el 2024, en el 2024 era un 10%, entonces ha habido un gran aumento aquí. Principalmente impulsado por la inteligencia artificial y que tenemos ahora phishing hiperdirigido, es decir que ya no es un correo que le envías a 10,000 usuarios y a ver quién cae y a lo mejor solo un 1% cae, pero ya es suficiente para ti. En este caso haces un phishing más personalizado, más sofisticado, dirigido a pocas personas, pero es más efectivo porque te aseguras de que ese mensaje que les va a llegar sí les aplica a su situación y sí los haga caer. Entonces la inteligencia artificial nos ayuda a automatizar esto. Antes tendrías que a lo mejor hacer ese correo específico para 1,000 personas, no es realista, pero ahora con la inteligencia artificial pues puedes automatizarlo. A lo mejor tienes una base de datos que se filtró de ciertas personas, se lo das a que la inteligencia artificial lo analice, lo compile todo y vea qué patrones, qué información o qué detalles puede agarrar de las personas para hacer un ataque de phishing que sea específico para ellos, y la inteligencia artificial sí te puede hacer 1,000 y puedes enviar esos 1,000 y van a tener un ataque, van a tener una eficiencia mayor. Entre septiembre 2024 y febrero 2025, es decir, finales del año pasado, principios de este año, los ataques que vienen de cuentas que ya están comprometidas ha visto un aumento del 60%. Y un 12% de estos ataques originaron de cuentas dentro de la cadena de suministro. ¿A qué nos referimos por estas estadísticas? Es decir, que ahora ya tienen cuentas comprometidas que a lo mejor se comprometieron con otro ataque de phishing y con esas cuentas que ya consiguieron empiezan a utilizarlas para generar ataques de phishing más realistas. ¿Por qué? Porque se aprovechan de esta confianza que tú ya tienes en esa cuenta. Es una cuenta de tu empresa, de tu organización, en la cual ya confías, y como el correo viene de una cuenta en la cual deberías de confiar o es legítima, tendemos a ignorar más otras señales de alerta dentro de los correos. Entonces, esto hace también que sean más efectivos los ataques. Y bueno, el 12% dentro de cuentas de la cadena de suministro. Estas son proveedores, terceros, clientes que tienen sus cuentas comprometidas, nos mandan un correo o se realiza un ataque con estas cuentas comprometidas y también tendemos a creer. También se está aprovechando de este mismo concepto de que ya hay confianza en la cuenta y que pensamos que es legítima porque es legítima, simplemente que la persona detrás de esa cuenta no es quien dice ser. En 2024 vimos que los ataques de phishing o el volumen de los ataques de phishing globalmente bajó un 20%. Sin embargo, esto venía de la mano con que empiezan a ser más dirigidos y más efectivos. Como les mencionaba, ya no hay necesidad de enviar tu correo a 10,000 personas y a ver si a lo mejor un 1% cae, sino que mejor haces ataques más dirigidos, nada más los envías a 1,000, pero sabes que el 50% va a caer. Entonces por eso estamos viendo que los volúmenes decrecen, sin embargo los ataques se vuelven más eficientes. También los ataques impulsados por la inteligencia artificial han afectado ya al 96% de las organizaciones. Esta estadística no es que hayan sido hackeadas las organizaciones o que hayan tenido una brecha de seguridad, sin embargo que han recibido un correo o algún ataque de phishing que estaba impulsado por inteligencia artificial, ya sea que se había automatizado con inteligencia artificial o el mensaje se había generado con inteligencia artificial. En algún punto está involucrada la inteligencia artificial. Ya se la estamos viendo en prácticamente todos los ataques de phishing que estamos viendo hoy en día. Entonces también las empresas empiezan a tomar un poquito más estas medidas en contra de los ataques de phishing, tratando de concientizar a sus usuarios de que no caigan en este tipo de ataques.
Y ahora sí, empezamos con el chisme interesante. Aquí ya puedo ser un poquito más relajada que en mi webinar, porque pues aquí ya es mi canal, yo puedo decir lo que quiera. Entonces ya hablemos un poquito más relajaditos. El grupo de ransomware Black Cat, un grupo de, iba a decir hacktivistas, pero no, son nada más hackers, no son hacktivistas, al contrario, estos sí son criminales, malos, no les interesa ser los malos, ¿ok? Pero es un grupo muy conocido, lleva ya varios años, expertos, hacen ataques de ransomware grandes, ¿ok? O sea, son un peso pesado en el lado de los hackers. Entonces a ellos se les atribuye la responsabilidad de este ataque a James Hilker. Y pensarán, ¿no estamos hablando de phishing? Porque ahora me trajo el ransomware aquí de repente. Bueno, este ataque de ransomware, no sé si tenga que resumirles que es un ataque de ransomware. Creo que sí. Se los resumo rapidito. Es cuando un atacante tiene acceso a tu información, tus sistemas, tus servidores, y todo esto lo cifra y vuelve la información inaccesible, no la puedes leer ni la puedes utilizar. La única manera de recuperar esto es pagándoles a ellos un rescate para que te den la llave y tú puedas volver a ver tu información y utilizarla. Usualmente no recomendamos pagar rescates, no te asegura que el atacante te va a dar la llave. Ya te robaron tu información, nada los está atando moralmente a regresarte la llave. O sea, pueden desaparecer con tu Bitcoin y ya. 2, algunos países te puedes empezar a meter en problemas con que estás apoyando a grupos criminales, en especial cuando son grupos crimen organizado como lo es Black Cat. Entonces luego te puedes meter en problemillas por ahí. Y también, aunque pagues, pues la información ya está ahí afuera. Entonces nada te garantiza que ellos no sacaron una copia y que luego van a distribuir esta base de datos como para tratar de sacar más dinero de ti. Entonces pagar un rescate a lo mejor te salva del apuro en el momento, pero no es una solución en realidad. La información ya fue expuesta y ya por ahí perdiste todo lo que podías perder, ¿no? La manera más fácil de recuperarte un ataque de ransomware, o la ideal, es que tengas respaldos de tu información y que puedas simplemente traer los respaldos a flote, hacer las configuraciones necesarias y continuar con eso y no tener que pagar el rescate. Pero bueno, en este caso sí se pagó el rescate y entraremos a detalle de por qué. El ataque de ransomware interrumpió sus operaciones y se robaron 6 terabytes de datos, incluyendo información personal, detalles de pago, historiales de seguros, más información confidencial. Y con información confidencial me refiero a información confidencial. Son datos de salud en este caso. Change Healthcare es una empresa de procesamientos de pago para la industria de salud, ¿ok? Seguros, farmacias, hospitales, todos estos utilizan Change Healthcare como su empresa de procesamiento de pagos. Entonces ellos lidian con información muy crítica y muy sensible, ¿ok? En Estados Unidos y en Europa los datos de salud son muy regulados, ¿ok? Tienen todas estas normativas específicas para ese tipo de datos. Entonces sí es muy delicado el cómo se manejan esta información. En Estados Unidos es muy conocido la ley HIPAA, todo el mundo la ha escuchado al menos de alguna manera. Esta es la que regula la protección de los datos de salud. Entonces, tomando en cuenta que era información muy personal y aparte era muchísima información y aparte impactando un sector muy importante, pero esto ya se volvía algún tema de seguridad nacional en cierto modo, porque como veremos más adelante, Change Healthcare es de las empresas más grandes que se dedica a lo suyo en Estados Unidos. Es la empresa más grande de procesamientos de pago de salud en Estados Unidos. Entonces, era un tema grave, era un pez grande de atrapar. Y por eso Black Cat lo sabía y le interesó interrumpir sus operaciones. Estos ataques toman meses, años, porque lo importante aquí es conseguir acceso a muchos servidores, mucha información, para que cuando lances el verdadero ataque tengas un buen impacto y un mayor rescate. Esto es muy común en grupos de hackers avanzados como por ejemplo Black Cat. O sea, saben cómo entrar, hacer pequeños movimientos, esperarse un momento, esperarse varios meses, semanas, en lo que realizan el siguiente movimiento para no levantar sospechas, ocultar sus patrones dentro de los sistemas, que a lo mejor una credencial comprometida en un mes no sea correlacionada con una credencial comprometida 8 meses después. Así de planeado lo tienen y así de distribuido a lo largo del tiempo con tal de poder moverse discretamente en los sistemas. Los atacantes ingresaron al sistema utilizando una cuenta para la cual tenían credenciales comprometidas y no estaba protegida con múltiple factor de autenticación. Esto va a ser un tema recurrente en los ataques que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, mega importante,
implementarlo. Es tu salvavidas de ya cometí un error, me metí en un correo de phishing o por algo puse mis credenciales en un enlace donde no debía. El doble factor de autenticación es ese salvavidas que te va a dar una segunda oportunidad de que tomen la decisión correcta, ¿ok? No va a dejar que la otra persona haga login o de inicio de sesión con tus credenciales a menos que tengan este código. Entonces, mientras tú tengas ese código y no lo compartas a nadie, es tu medida de protección, ¿ok? Es un segundo candado. Entonces, implementenlo. Es sencillo, no les toma nada, no hay excusas. Continuando con este ataque, Change Healthcare, como les comentaba, es una empresa de procesamiento de pagos de salud más grande del mundo. Actúa como centro de compensación para 15,000 millones de reclamaciones médicas al año. Es casi el 40% de todas las reclamaciones en Estados Unidos. O sea, todas, prácticamente. Por lo que el incidente pone en riesgo a innumerables proveedores de salud, hospitales, farmacias, aseguradoras y también a los pacientes que al final no pueden procesar sus pagos ni recibir la atención necesaria. El costo total fue de casi 3,000 millones en respuesta. Esto incluye rescate, recuperar sus sistemas después, el cómo notifican a sus clientes, notificar a abogados, notificar a proveedores, todo este proceso de responder y levantarnos de nuevo, ¿no? Mitigar el ataque. Y se le agregan a eso 6,000 millones en asistencia financiera a proveedores afectados. Aquí, por asistencia financiera a proveedores afectados, entiendo que lo que se refieren es multas de estos proveedores que se vieron afectados, de sus clientes afectados. Si yo como seguro no pude operar en lo que tú estabas fuera de línea y fueron 2 horas, 6 horas, 24 horas, días, lo que haya sido, yo te voy a cobrar por las pérdidas que tuve, porque tenemos un contrato que establece que me tienes que dar servicio, ¿no? Si mis clientes pierden confianza en mí, yo te voy a cobrar a ti, porque teníamos establecido que, ¿sabes? Teníamos un contrato que establecía que tú me ibas a ofrecer un servicio disponible y seguro, y no pasó. Entonces, Change Healthcare, al ser ellos la víctima del ataque y los responsables de que un atacante tuviera acceso a esta información, tienen que responder no solo a sus propios clientes, sino también a los clientes de sus clientes. Con intermediario el cliente, pero al final ellos fueron los responsables y tendrán sus contratos. No dudo que los proveedores de Change Healthcare o los clientes de Change Healthcare tuvieran sus contratos protegiéndolos de ese tipo de incidentes, ¿no? Además de esto, toda esa pérdida de dinero, que son casi 10,000 millones, también se salió hace unas semanas que fueron 192 millones de personas afectadas por esta brecha de seguridad. O sea, 192 millones de personas que su información se filtró. Entonces, ese es otro dato grave. Esto fue en febrero de 2024, por lo cual las investigaciones siguen en curso, todavía siguen saliendo nuevos datos, nuevas estadísticas se ajustan, pero ya con lo que tenemos es masivo, ¿ok? Y siguen teniendo el riesgo de que la información sigue en la dark web. O sea, el atacante, Black Hat, puede vendérsela a alguien más y que estas personas luego las vendan en la dark web o que le vuelvan a pedir a Change Healthcare rescate con tal de no filtrar la información y hacerla pública. Como es reciente, todavía puede que Change Healthcare sí esté pagando rescates en el fondo y no nos hemos enterado. Puede ser. O puede que no, pero porque a lo mejor Black Hat todavía no encuentra a alguien que le ofrezca el suficiente dinero por la base de datos. También puede ser. Y bueno, es considerado, aquí no se ve por mi cámara, pero el ciberataque a Change Healthcare es considerado creo que el ataque más grande a la industria de salud que ha habido en la historia. ¿Ok? Fue masivo a las pérdidas que se vieron. Y todo por una cuenta comprometida. Entonces ahora ya pasemos a Snowflake. No fue tan grave, no lidiamos con temas de salud, pero lidiamos con temas financieros. Este ataque fue dirigido a los clientes de Snowflake. Snowflake es un proveedor de nube, provee bases de datos en la nube. Y no los atacaron a ellos en sí, o sea, no fue un ataque a sus sistemas, que a la plataforma de Snowflake, sino que los atacantes usaron credenciales robadas sin múltiple factor de autenticación, que las obtuvieron de ataques de phishing anteriores o de malware instalado que robaba esta información. Y se cree que fueron ataques a cuentas de demo o pruebas que usualmente no les damos mucho esa atención y pensamos que como no tienen acceso a información de producción o un servidor de producción, pues no tenemos que preocuparnos por la seguridad y tendemos a tener la cuenta de admin 123.
Y como todo el mundo la va a usar, la vamos a compartir, no le damos esa seriedad o a la protección o a la seguridad de la cuenta, y mucho menos le habilitamos el doble factor de autenticación, ¿no? Entonces los atacantes aprovecharon de esto y con las credenciales robadas, que eran credenciales de clientes de Snowflake para sus sistemas de prueba o demo dentro de Snowflake, consiguieron acceso, iniciar a los sistemas, y a partir de ahí fueron escalando privilegios. A lo mejor ya con acceso a una cuenta, aunque fuera de demo, pero una cuenta legítima, podían lanzar más ataques de phishing dentro de la compañía y conseguir más accesos a otras cuentas, ¿no? Entonces, esto afectó a 160 organizaciones, incluyendo entre los clientes así grandes de Snowflake que se vieron afectados por esto fue AT&T, Ticketmaster, Santander, Neiman Marcus, Advance Auto Parts, LendingTree y Bausch Health. La filtración fue de datos sensibles, información personal identificable, registros de llamada, esto fue para AT&T, nombres de la DEA, estos son nombres con los que se les da a las farmacias, hospitales para permitirles administrar o recetar, vender medicamento. Entonces sí es un número sensible y que se trata de regular su distribución. También tickets digitales, transacciones que fueron luego utilizados para extorsionar a las empresas. Entonces Snowflake se enteró porque sus clientes empezaron a ser extorsionados con: oye, tengo esta información, ¿cuánto me das por ella? Tengo esta, ¿cuánto me das por ella? O lo filtro en la dark web. Y estos clientes le reportan a Snowflake: oye, me dijeron que mi información que yo tengo en tu base de datos fue filtrada. ¿Qué pasó? Entonces Snowflake empieza a recibir estos reportes y se da cuenta de que algo sucedió y se junta con este caso con Mandiant y empiezan a investigar el tema, a ver qué sucedió. Esto fue a mitades del año pasado, junio, julio de 2024. Entonces ya es cuando se dan cuenta que hubo esta brecha de seguridad en algunas cuentas. Entonces notifican a sus clientes. Entre los afectados, por ejemplo, AT&T pagó $370,000 para que se eliminaran los registros que se habían robado. No sabemos si sucedió. 560 millones de datos de usuarios y tarjetas de Ticketmaster estuvieron potencialmente en riesgo. Se vulneraron datos de empleados y de 30 millones de clientes de Santander, que creo que es la peor notificación que nos puede llegar, que tu banco te diga: me hackearon y tu información estaba ahí. Entonces, creo que 30 millones de personas no estuvieron muy felices con esa información. Las empresas reportaron consecuencias financieras de hasta $3 millones en pagos de rescate y de respuesta al incidente. En este caso, los responsables sí fueron arrestados y acusados de cobrar alrededor de $2,5 millones en rescate a las víctimas. Si no me equivoco, fueron 2 personas, los atraparon como en noviembre, finales del 2024. Entonces, de este lado, al menos el caso ya tuvo un poquito de resolución, ¿no? Como les comenté, Snowflake colaboró con Mandiant para ver por dónde entró este ataque, qué podemos hacer para evitar que vuelva a suceder. Bueno, qué podemos hacer para detenerlo y qué podemos hacer para evitar que vuelva a suceder. Y lo que hicieron, o la mejor estrategia que pudieron implementar, es que a partir de octubre de 2024 el múltiple factor de autenticación dejó de ser opcional. Y es que en ataques de phishing tenemos opciones muy limitadas, o sea, depende del usuario final y que se comporte de manera responsable con los correos, mensajes que recibe, ¿ok? Entonces, el salvavidas que les podemos dar es el doble factor de autenticación, pero al final la decisión siempre está en ellos. Incluso con el doble factor de autenticación hay usuarios que lo comparten, ¿no? Te mandan un mensaje: oye, pásame tu código, tú lo pasas. Entonces, al final, el eslabón más débil de la cadena siempre van a ser los clientes o el usuario final. Error de capa 8, como siempre. Tú puedes implementar muchas herramientas, muchos controles, pero al final la capa 8 siempre te va a fallar. Este año, uno de los ataques de phishing más sonados ha sido el de Qantas. Esta es una aerolínea australiana y fue un ataque mediante phishing, donde llamaron a un call center que ellos tienen en Manila, fingieron ser empleados de Qantas y con eso engañaron al personal y obtuvieron acceso a la plataforma de atención al cliente, lo cual facilitó el ingreso al sistema del proveedor externo. Se sospecha que fue el grupo de Scarlet Spider. Es un grupo conocido por ataques de ingeniería social y phishing. También es un crimen organizado, es un grupo criminal organizado, es bastante conocido y se especializan en estos ataques de ingeniería social. Se comprometió información de hasta 6 millones de clientes. Incluían nombres, fechas de nacimiento, correos, teléfonos y números de pasajero frecuente. Toda la información que tú le des a tu aerolínea, básicamente esa, ¿no?
La plataforma comprometida fue del tercero, no fue de los sistemas internos de Qantas, ellos no fueron vulnerados, fue un ataque a sus proveedores de este servicio. Pero al final eran sus datos. Qantas detectó la actividad inusual el 30 de junio del 2025, o sea, al momento de que estoy grabando esto no tienen ni 2 meses que sucedió. Aislaron el sistema, activaron protocolos de emergencia y contactaron a las autoridades para ver cómo lidiaban con esto. Se detectó a tiempo, pensaría yo, porque nada más fue infiltrado, se comprometió nada más el sistema del tercero. Lograron detectarlo antes de que se comprometieran sistemas internos de Qantas, lo que luego a lo mejor hubiera causado un mayor impacto. A lo mejor pudieron haber tirado las operaciones si hubieran llegado a ese nivel, pero como nada más se detuvo en el proveedor, pudieron detenerlo a tiempo y 6 millones de clientes es bastante. Okay, no estoy diciendo que no tuvieron un grave incidente de ciberseguridad, pero pudo haber sido mucho peor. Ningún vuelo se detuvo, siempre estuvieron en funcionamiento. Comparados con Change Healthcare, que sí estuvieron fuera de línea un rato. Entonces, iniciaron comunicaciones directas ellos con los clientes que habían sido afectados. No sé si enviaron 6 millones de notificaciones individuales. Probablemente simplemente fue una notificación a sus clientes de, oye, creemos que tuvimos una brecha de seguridad, creemos que tu información estuvo involucrada, lo sentimos. No hay demanda de rescate confirmado. Está el rumor de que alguien ya llamó a Qantas relacionado al ataque, un actor sospechoso, pero desconocido, no sabemos, no está confirmado. Probablemente sí sabemos y sí sucedió, sí les pidieron rescate, pero como la investigación sigue en curso, todo esto sigue así muy especulado. Todo seguirá detrás de escenas en lo que ellos investigan y toman las medidas apropiadas, ¿no? Es muy reciente. O sea, los otros ya teníamos un poquito más de datos de quiénes fueron los culpables, cuánto dinero fue perdido, etc. Pero como este acaba de suceder, pues siguen perdiendo dinero probablemente en respuesta al incidente. Y lidiando con multas, abogados, etc. Y también van a tener que lidiar con qué uso se les va a dar a los datos que se robaron. Se van a utilizar para pedirles rescate a ellos o para estafar o robar la identidad de sus clientes. Esto sigue siendo un riesgo post brecha de seguridad que no sabemos qué rumbo va a tomar, ¿no? Y bueno, también deberán considerar, pues, como les mencionaba, tiempo y gastos que van a gastar en investigaciones, demandas, multas, todo esto con lo que tengan que lidiar de respuesta a sus clientes y a las autoridades en Australia. Y bueno, ahora ya para terminar, para cerrar un poquito, entremos en por qué seguimos cayendo. Primero que nada, exceso de confianza. El pensar que ya no la sabemos, que como el phishing es un ataque muy sencillo, tenemos a ver ataques de phishing que obviamente es un ataque de phishing. Obviamente Amazon no me está ofreciendo 2,000 pesos. Claro que no voy a caer en ese tipo de engaños. Y pensamos que todos los ataques de phishing son así. Pues no. O sea, hay unos más especializados, más complicados, más sofisticados, que son difíciles de detectar. Y no estamos nosotros por encima de ninguno de ellos, ¿ok? También tenemos muchos correos y alertas y entiendo que te llegan 1000 correos, no quieres revisar si los 1000 correos son phishing ni asegurarte de revisar bien qué es lo que te están pidiendo. Simplemente quieres como que ya acabar con todo lo que tienes pendiente. Y también se entiende, pero no es excusa porque más flojera te va a dar lidiar con todos estos problemas que estuvimos viendo que el lidiar con el correo y asegurarte de que sea un correo legítimo. Usamos contraseñas simples, aún no las cambiamos. Y no habilitamos el doble factor de autenticación. Cambien sus contraseñas frecuentemente. Tengan doble factor de autenticación. De preferencia, no por mensaje de texto. De preferencia que sea una aplicación autenticadora. Pero bueno, con que tengan un doble factor de autenticación, la verdad, me doy por bien servida. Se los agradezco, suficiente. No me meteré a más detalles. También la evolución constante. Cada vez la ingeniería social es más sofisticada. O sea, también tenemos en ciberseguridad los que nos defendemos, el lado Blue Team, avanzamos, tenemos nuevas herramientas, nuevas técnicas, pero también los hackers, ¿ok? Ellos también siguen evolucionando, ¿qué fue eso? Aprendiendo, desarrollando nuevas herramientas, etc. Entonces, cada vez se vuelven más sofisticados y más difíciles de detectar. Piénsenlo así, o sea, eso es un negocio. Si no ganaran ellos dinero, no lo harían. Y entonces, si lo siguen haciendo es porque ganan dinero. Y ganan dinero porque la gente cae en sus estafas, ¿ok? Entonces, nadie está sobre esto. También suplantación creíble. Imitan a compañeros, jefes o proveedores usando datos reales.
usando datos que a lo mejor estas personas publican en sus redes sociales, que agarran de LinkedIn o de alguna filtración anterior, o incluso utilizando la inteligencia artificial para realizar deepfakes de voz o video que vuelven más realistas los ataques. Y bueno, la básica de que te meten esta urgencia y presión y, o sea, algo hace en tu cerebro psicológicamente que sí te deja de... hace como que dejes de pensar, como que no lo analices, bajas la guardia. Entonces, sí es importante que si sentimos alguna de estas emociones, nos demos un minuto extra para pensar en el correo antes de tomar cualquier acción. Y ahora, nuevas técnicas que debes conocer. Estas son algunas no tan nuevas, pero sí las estamos viendo cada vez más. La primera, el QR phishing. Este es phishing con códigos QR, que es igual de efectivo que los enlaces, pero más difícil de detectar. Este creo que tuvo su auge o empezó como que su boom en época COVID, época pandemia, que ahora ya no te entregaban, por ejemplo, menús en los restaurantes o así, todo era, escanea el código QR. Todo era escanear un código QR con tal de no darte algo físico para que no tocaras cosas, ¿no? Funcionó en su momento, entiendo que era una cosa simple, sencilla, y la verdad se ha quedado. Aún todavía lo veo en restaurantes y varios lugares. Y prácticamente se ha vuelto como que parte ya de cómo nos manejamos, pensaría yo. Y bueno, como les mencionaba, con un enlace yo puedo saber si me estoy metiendo a facebook.com o si me estoy metiendo a facebookreal.com. No sé, lo que sea, ¿no? O sea, puedo ver si el enlace es falso o es el enlace verdadero. Con un código QR nada más veo una imagen. Y a menos que seas una computadora, creo que no puedes interpretar tú esa imagen, ¿ok? Entonces, algunas cámaras sí te dejan la manera de ver qué enlace es antes de que le des clic. Si tienes esta función, utilízala. Si no, evita escanear códigos QR. En lugares públicos, lugares donde puedes desconfiar, sí hay códigos QR maliciosos que la gente pega en las calles, ¿ok? Entonces, desconfía. Pero si tienes que estar a lo mejor en un restaurante, escanea un código QR para ver el menú o algo por el estilo. Escanéalo, pero no des clic en... ¿Sabes? Dentro de la página no des clic en nada, no descargues nada, no hagas login, no inicies sesión, no pagas contraseñas, datos, nada. ¿Ok? Nada más estás ahí para ver. Solo es en el caso extremo. ¿Ok? También, ¿qué estamos viendo? Browser y browser. Este ataque me pareció muy interesante y la verdad me gustaría investigarlo un poquito más. Pero bueno, esta es una ventana falsa que simula ser tu navegador dentro de tu navegador. Entonces, cuando tú haces clic en este enlace, te lleva a tu navegador y tú ves, por ejemplo, facebook.com y todo se ve legítimo. Incluso la URL allá arriba se ve como facebook.com. No ves tú la diferencia. Pero la cosa es que toda esta pestaña que te está mostrando es falsa. Ni siquiera es tu navegador. Está mostrándote un navegador falso dentro de tu navegador. Por lo cual logran fingir que lo que estás viendo se vea muy realista. Incluso vas a ver el enlace correcto, como les digo, todo lo vas a ver bien, pero porque es falso, ¿okay? Es una simulación de un navegador y así consiguen que pongas tus credenciales. Otra tendencia, phishing con la IA, con correos hiperpersonalizados. Hemos tenido se ha visto, yo no hago ataques de phishing, más de 30% de engagement, o que sí se hace clic en los links maliciosos, ¿no? Y también aumenta la tendencia esta con los deepfakes y las de voz y de video, ¿no? Y phishing as a service, esto lo estamos viendo en todos los tipos de ataques. Ransomware as a service, malware as a service, DDoS as a service, phishing as a service. Estas empresas ya te ofrecen, tú básicamente les das, esta es la víctima o esto quiero conseguir, hazlo. Y ellos lo hacen, ¿ok? Ya todo el mundo tiene el acceso a realizar un ataque de phishing sofisticado, si así lo desea. Tienen plantillas, tienen dominios falsos, ya tienen todo implementado para que simplemente tú les das la orden y ellos lo hacen. ¿Cómo protegernos? Un poquito de herramientas técnicas que ya sabemos, pero no está de más recordarlas. Desconfiar siempre, incluso de correos creíbles, incluso de correos que vienen de una cuenta que tú piensas que es legítima. Puede que sea una cuenta comprometida, nunca se sabe, ¿ok? Entonces, aparte de que estés verificando el remitente y los enlaces antes de abrir o descargar, lee bien todo el mensaje, o sea, trata de que no se te pase ninguna señal de que algo es malicioso, ¿no? Cualquier pequeña pedazo de duda que te quede, sospecha. Cuidado con propuestas inesperadas. Nadie te está ofreciendo trabajo, nadie te ofreció la lotería, nadie te ofreció una colaboración. No, ¿ok? No sucedió. Si tú lo pediste, nadie te lo ofreció. Entonces sospecha de esto, ¿ok? A menos que tú sepas de, ok, sí pedí trabajo en tal lado, me van a contactar. Pero si no,
sospecha. Piensa 2 veces antes de hacer clic. Si algo parece urgente o apela a tus emociones, como te dije, es una señal de alerta. O sea, tómate un minuto extra. Del minuto que ya te deberías tomar revisando tu correo, tómate 1 o 2 extra, asegurándote de, ok, ¿qué decisión voy a tomar? Por más urgente que sea la noticia, puedes esperar un minuto, ¿ok? Tú piénsalo bien. Protege tus credenciales como si fuera la llave de tu casa y activa el doble factor de autenticación, por favor. O sea, si ya por algo pusiste tus credenciales, se comprometieron, lo que sea, el doble factor de autenticación es tu segunda oportunidad, es un salvavidas del cual te puedes agarrar y decir, ok, se comprometió mi contraseña ahí, pero me enteré de que alguien está tratando de hacer inicio de sesión y gracias a mi doble factor de autenticación no solo no pudo hacer sesión, sino que también me enteré y puedo cambiar mi contraseña. Entonces, súper importante. Segundo, cámbienlas. O sea, cada 6 meses mínimo, de cuentas importantes, empresas, etcétera, cada 3. ¿Ok? En sus trabajos, cada empresa tendrá su propia política. Usualmente son 3 meses. Personales mínimos cada 6. ¿Ok? Porque entiendo que la gente le da flojera. Cada 6, por favor. Cada año. De repente, por favor. Y no tengas la misma para todas tus cuentas. No tendrías una llave que abriera todas las puertas de tu casa. No tengas una contraseña que abre todas las puertas de tus cuentas. También, bueno, esto era enfocado un poquito más a la empresa en la que estaba participando, ¿no? Pero si escuchas de algún webinar, capacitaciones o cursos de phishing, entra. Si está la opción, tómala. Aunque creas que ya te la sabes, que está sencillo. Siempre hay nuevas estrategias, nuevas tendencias y está bien estar informado. No compartas tu contraseña ni tu doble factor de autenticación, ¿ok? Todas estas cosas que te di de recomendaciones no valen de nada si andas compartiendo esas 2 cosas, ¿ok? Por favor, no. Un clic puede parecer insignificante, pero puede costarle millones a una empresa. La ciberseguridad no es un lujo, es una responsabilidad. Y bueno, aquí también era un poquito más empezado en la empresa, pero contáctenme si algo les interesa. Ya saben mis redes, todo estoy como Boyfrida. Y bueno, les advertí los códigos QR, pero en ese de arriba sí pueden confiar, ¿ok? No se preocupen, es nada más la página de mis enlaces, en el caso de que les parezca más sencillo. Y si no, pues todas Boyfrida. TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, Telegram. También estoy en Twitter, pero casi no estoy, ¿ok? A lo mejor luego retuiteo algún ataque que me parezca interesante o algún comentario de la comunidad de ciberseguridad, pero hasta ahí. Entonces, bueno, espero les haya gustado y ya habrá más videos de YouTube mejor planeados. Este es un formato distinto a lo que tengo en mente para los videos de YouTube porque fue simplemente una presentación que hice para un webinar y algunos de ustedes me dijeron que les interesaría verla también, entonces aquí se las pongo. Los demás ya trataré que sean más similares a mis videos de TikTok, simplemente en formato largo. Y a lo mejor hacer algunas prácticas reales en una máquina virtual o algo por el estilo. Pero bueno, de eso más adelante. Suscríbanse, prendan notificaciones, lo que se haga en YouTube. Y los veo en el siguiente video, los veo en el siguiente live, o en el siguiente TikTok, donde me vean después. Hasta luego.